La solución de la crisis en Venezuela está en manos de los militares. Es lo que dice un artículo de la revista financiera The Economist, que señala que por más que proteste el pueblo, son los que tienen las armas los que pueden jalar las riendas. Las Fuerzas Armadas decidirán la suerte del régimen de Venezuela. Es el título de un artículo publicado este mes por la prestigiada revista financiera británica The Economist. El artículo señala cómo el presidente Nicolás Maduro, al pronunciar su discurso del Día del Trabajo, hizo una pausa para presentar a un grupo de invitados especiales. Se trataba de una docena de generales, ataviados en su uniforme de ceremonia, que estaban entre los asistentes. El presidente, dice la revista, pidió que se pusieran de pie para que la gente les aplaudiera. El artículo sugiere que fue un momento simbólico porque sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, el régimen de Maduro no tendría mucho futuro, dado que aproximadamente el 80% de los venezolanos quieren que renuncie. Pero, ¿qué hay de cierto en la opinión que expresa la revista financiera? ¿Es verdad que el gobierno, o al gobierno socialista más bien, de Nicolás Maduro solo le queda el pilar de las Fuerzas Armadas, sin el cual se derrumbaría completamente? Bueno, para analizar el tema, quiero presentarles a mi primer invitado del programa. Le doy la bienvenida a Reggie Thompson, analista para América Latina de la firma de seguridad internacional Stratfor, quien nos acompaña en vivo vía Skype desde Houston. Bienvenido como siempre. Reggie, gracias por estar con nosotros aquí en CNN Dinero. ¿Qué tan importante es el respaldo de los militares para el gobierno socialista de Venezuela, Reggie? El apoyo militar para el gobierno de Venezuela es absolutamente crítico, porque sin el apoyo militar, este gobierno ya se hubiera caído. Es decir, hay una masa crítica de personas en las calles y el gobierno no puede ganar elecciones en este estado en que se encuentra. Así que es un problema muy crítico y como los militares, los altos mandos todavía están del lado del gobierno, el gobierno está seguro. Pero por ahora, es decir, esto podría no durar. Ha emprendido el gobierno una campaña para investigar más de cerca, para mantener monitoreo a través de la contrainteligencia militar a los mandos medios del ejército y las Fuerzas Armadas, porque teme que estos se le podrían voltear, es decir, en caso de más protestas que se tornen más violentas y más frecuentes. Sí, definitivamente, y también hay que recordarle a nuestros televidentes que hay 3 tenientes que recientemente desertaron de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que se fueron a refugiar en Colombia, país en donde ahora buscan asilo. Y bueno, es muy obvio que cuando hay ese tipo de eventos públicos, el presidente trata de reconocer a las Fuerzas Armadas, les ha incrementado el salario varias veces. Pero Reggie, lo que te quiero preguntar es si la opinión que expresa la revista The Economist no es demasiado simplista. Es decir, es cierto que es crucial el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero ¿en dónde queda el apoyo de los sectores chavistas, que aunque están mermados todavía existen? Hay sectores relativamente amplios en Venezuela que todavía apoyan esta forma de gobierno y sin los cuales no funcionaría, además de los militares. ¿Es demasiado simple decir que sin el apoyo de los militares se cae el régimen? Es un poco simple, pero la verdad es que tienen toda la razón, porque los militares son el brazo de gobierno más importante en términos de seguridad pública y de autoridad del gobierno. La base chavista sigue disminuyendo por la crisis económica que ha venido empeorando desde hace 2 años en Venezuela. Así que para el gobierno de Nicolás Maduro lo más importante a estas alturas es mantener la lealtad de los militares y buscar posibles complots dentro de las Fuerzas Armadas y detener a la gente que está mostrando señas de deslealtad. Y eso es algo que, según los datos que manejamos, ha venido incrementando en los últimos meses. Gente de todo rango militar que expresa opiniones no populares entre el gobierno pueden ser detenidos por la Dirección de Contrainteligencia Militar. Sí, no, definitivamente, y vaya, personalmente he entrevistado a por lo menos un ex militar, un general que ahora está en el exilio en Miami, que expresa profunda insatisfacción con lo que ha pasado con el gobierno en Venezuela. Lo que sugiere también la revista The Economist es que hasta ahora las cosas han funcionado muy bien con este sistema para los militares. Ya hablábamos anteriormente de aumento de salario.
La revista también habla de cómo el gobierno ha puesto a las Fuerzas Armadas a cargo de la distribución de comida y artículos de primera necesidad, lo cual se presta para que exista todo tipo de actos de corrupción en los que los militares se enriquecen como nunca antes. Entonces, mientras esto siga sucediendo, no hay realmente un aliciente muy grande para que cambien de opinión y abandonen al régimen socialista, ¿no, Reggie? Tiene toda la razón, ese sistema ha venido funcionando muy bien para el gobierno de Nicolás Maduro, pero hay otro factor, obviamente, el nivel de protesta y de descontento social que se observa en las calles. Simplemente este nivel de protesta y de violencia frecuente es algo que simplemente no puede continuar como está ahorita. O el gobierno va a incrementar la represión sobre estas protestas y eso le va a funcionar por ahora, o van a haber mandos militares que van a percibir al gobierno de Nicolás Maduro, al presidente en particular, como un obstáculo para continuar lo que usted dice, ese sistema de corrupción, ese sistema de beneficios que han tenido hasta ahora los militares, porque simplemente como está la situación ahorita, o uno o el otro tiene que ocurrir. Y hay que recordar también que el chavismo surge precisamente de un golpe de Estado perpetrado desde las fuerzas militares, que aunque en su momento no fue exitoso, ese fue el origen del movimiento que más tarde se convertiría en lo que ahora se llama la Quinta República y el chavismo como tal. Ya para terminar, Reggie, quiero preguntarte qué papel juega en todo esto las marchas, las movilizaciones, las protestas que ha estado encabezando la oposición en Venezuela. ¿Han servido de algo en base a que, como dice la revista The Economist, por más que protesten, el poder, las armas, las tienen los militares y realmente no va a cambiar nada hasta que los militares tomen una decisión? Las marchas hasta ahora han servido para demostrar el nivel de descontento popular contra el gobierno de Nicolás Maduro. Han incrementado el riesgo a cierto grado contra el gobierno de Nicolás Maduro porque hay instancias, como quien dice, de represión que podrían inspirar, como quien dice, sanciones desde los Estados Unidos o algo así, si es que la represión resulta en muertes o violencia contra los opositores. Pero los del Economist sí tienen razón, que hay que llegar a cierto nivel, a cierto punto crítico, sí, para poder influenciar a los militares, y eso aún no se ha llegado. Muy bien, Reggie Thompson, analista para América Latina de la firma de seguridad internacional Stratfor, nos acompañaba en vivo desde Houston, Texas, como siempre. Gracias por haber estado en CNN Dinero. ¿Qué hay de cierto en la opinión que expresa la revista financiera? ¿Es verdad que el gobierno, o al gobierno socialista más bien, de Nicolás Maduro solo le queda el pilar de las Fuerzas Armadas, sin el cual se derrumbaría completamente? Bueno, para analizar el tema, quiero presentarles a mi primer invitado del programa. Le doy la bienvenida a Reggie Thompson, analista para América Latina de la firma de seguridad internacional Stratfor, quien nos acompaña en vivo vía Skype desde Houston. Bienvenido, como siempre. Reggie, gracias por estar con nosotros aquí en CNN Dinero. ¿Qué tan importante es el respaldo de los militares para el gobierno socialista de Venezuela, Reggie? El apoyo militar para el gobierno de Venezuela es absolutamente crítico, porque sin el apoyo militar, este gobierno ya se hubiera caído. Es decir, hay una masa crítica de personas en las calles y el gobierno no puede ganar elecciones en este estado en que se encuentra. Así que es un problema muy crítico y como los militares, los altos mandos todavía están del lado del gobierno, el gobierno está seguro. Pero por ahora, es decir, esto podría no durar. Ha emprendido el gobierno una campaña para investigar más de cerca, para mantener monitoreo a través de la contrainteligencia militar a los mandos medios del ejército y de las Fuerzas Armadas, porque teme que estos se le podrían voltear, es decir, en caso de más protestas que se tornen más violentas y más frecuentes. Sí, definitivamente, y también hay que recordarle a nuestros televidentes que hay 3 tenientes que recientemente desertaron de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que se fueron a refugiar en Colombia, país en donde ahora buscan asilo. Y bueno, es muy obvio que cuando hay este tipo de eventos públicos, el presidente trata de reconocer a las Fuerzas Armadas, les ha incrementado el salario varias veces. Pero Reggie, lo que te quiero preguntar es si la opinión que expresa
la revista The Economist no es demasiado simplista, es decir, es cierto que es crucial el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero ¿en dónde queda el apoyo de los sectores chavistas, que aunque están mermados todavía existen? Hay sectores relativamente amplios en Venezuela que todavía apoyan esta forma de gobierno y sin los cuales no funcionaría, además de los militares. ¿Es demasiado simple decir que sin el apoyo de los militares se cae el régimen? Es un poco simple, pero la verdad es que tienen toda la razón porque los militares son el brazo de gobierno más importante en términos de seguridad pública y de autoridad del gobierno. La base chavista sigue disminuyendo por la crisis económica que ha venido empeorando desde hace 2 años en Venezuela. Así que para el gobierno de Nicolás Maduro lo más importante a estas alturas es mantener la lealtad de los militares y buscar posibles complots dentro de las Fuerzas Armadas y detener a la gente que está mostrando señas de deslealtad. Y eso es algo que, según los datos que manejamos, ha venido incrementando en los últimos meses. Gente de todo rango militar que expresa opiniones no populares entre el gobierno. La solución de la crisis en Venezuela está en manos de los militares. Es lo que dice un artículo de la revista financiera The Economist, que señala que por más que proteste el pueblo, son los que tienen las armas los que pueden jalar las riendas. Las Fuerzas Armadas decidirán la suerte del régimen de Venezuela. Es el título de un artículo publicado este mes por la prestigiada revista financiera británica The Economist. El artículo señala cómo el presidente Nicolás Maduro, al pronunciar su discurso del Día del Trabajo, hizo una pausa para presentar a un grupo de invitados especiales. Se trataba de una docena de generales, ataviados en su uniforme de ceremonia, que estaban entre los asistentes. El presidente, dice la revista, pidió que se pusieran de pie para que la gente les aplaudiera. El artículo sugiere que fue un momento simbólico porque sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, el régimen de Maduro no tendría mucho futuro, dado que aproximadamente el 80% de los venezolanos quieren que renuncie. Pero pueden ser detenidos por la Dirección de Contrainteligencia Militar. Sí, no, definitivamente. Y vaya, personalmente he entrevistado a por lo menos un exmilitar, un general, que ahora está en el exilio en Miami y que expresa profunda insatisfacción con lo que ha pasado con el gobierno en Venezuela. Lo que sugiere también la revista The Economist es que hasta ahora las cosas han funcionado muy bien con este sistema para los militares. Ya hablábamos anteriormente de aumento de salario. La revista también habla de cómo el gobierno ha puesto a las Fuerzas Armadas a cargo de la distribución de comida y artículos de primera necesidad, lo cual se presta para que exista todo tipo de actos de corrupción en los que los militares se enriquecen como nunca antes. Entonces, mientras esto siga sucediendo, no hay realmente un aliciente muy grande para que cambien de opinión y abandonen al régimen socialista, ¿no, Reggie? Tiene toda la razón, ese sistema ha venido funcionando muy bien para el gobierno de Nicolás Maduro, pero hay otro factor, obviamente.